¿Alguna vez te has sentido abandonado, traicionado, como si el universo conspirara contra ti y te has preguntado, ¿dónde está Dios en medio de este caos? Esa no es solo una pregunta moderna, es un eco milenario que resuena desde las arenas del antiguo Egipto, desde el corazón de un joven cuyo nombre se convertiría en sinónimo de resiliencia y propósito divino. No estamos aquí para contarte una simple historia bíblica. Estamos a punto de desvelar un misterio que se teje en las fibras de cada alma humana. Cómo las mayores heridas de nuestra vida pueden ser en realidad los cinceles de un Dios amoroso para forjar nuestro destino. Prepárense, porque lo que están a punto de ver no es solo el relato de José, el soñador, sino un espejo de vuestras propias batallas, vuestras propias esperanzas y la inquebrantable promesa de que vuestro dolor tiene un propósito mucho mayor del que podéis imaginar. Desde las fértiles llanuras de Canaán emerge un joven de 17 años, José, el hijo preferido de Jacob, bendecido con sueños vívidos que pintaban un futuro de grandeza y sumisión de sus propios hermanos. Imagina el sol quemando la piel, el aire denso con el olor a ovejas y desierto, y la envidia burbujeando en los corazones de sus hermanos mayores. La túnica de diversos colores, un regalo de amor paternal, se convierte en un manto de resentimiento y celos, un símbolo visible de su favoritismo. Génesis 37, 3, 4 nos dice: E Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían, y no podían hablarle pacíficamente. Cada hilo de esa túnica, tejido con amor, también tejía la trama de su inminente tragedia. Los sueños de José, visiones proféticas de gavillas inclinándose y estrellas postrándose ante él, no eran fantasías infantiles, eran destellos del propósito divino, pero para sus hermanos eran una provocación insoportable, una arrogancia que exigía ser aplacada. El escenario está listo para la primera de las muchas pruebas de José, un descenso brutal desde la comodidad del hogar hasta el abismo de la traición fraternal. Sus hermanos, cegados por la envidia y el resentimiento, deciden eliminar la molestia que José representaba. No es solo un acto de celos, es una rebelión contra la misma idea de la predilección divina, un intento de sofocar una luz que los eclipsaba. En la aridez del desierto, el pozo vacío no es solo un hoyo en la tierra, es un símbolo de la desesperación y el abandono, el lugar donde la inocencia de José se encuentra con la crueldad humana. Lanzado a esa oscuridad, José experimenta la primera gran herida, el quiebre de la confianza familiar, una cicatriz que lo marcaría para siempre. Génesis 37, 23, 24 relata: Sucedió, pues, que cuando llegó José a sus hermanos, ellos le quitaron su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en una cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. En ese pozo, el joven soñador se enfrenta no solo a la soledad, sino a la más amarga de las traiciones. Vendió por 20 piezas de plata, como un esclavo, a una caravana de ismaelitas con destino a Egipto. La imagen es vívida: un joven encadenado, arrastrado lejos de su tierra, de su familia, de su identidad. El polvo del camino se mezcla con sus lágrimas, cada paso alejándolo más de todo lo que conocía. Pero en la economía divina, incluso la venta forzada es una reubicación estratégica. La mala suerte de José es en realidad un reordenamiento providencial. La traición de sus hermanos no fue un accidente, sino el catalizador para su ascenso, el empuje inicial que lo sacó de su zona de confort y lo lanzó al crisol donde su carácter sería forjado. La adversidad no lo destruyó, lo redirigió.
Este es el primer indicio de que los planes de Dios a menudo se disfrazan de desastres y que nuestras mayores decepciones pueden ser los desvíos necesarios para alcanzar nuestro destino. En Egipto, José fue vendido a Potifar, un oficial de Faraón y capitán de la guardia. La casa de Potifar no era una prisión, era, paradójicamente, una escuela de administración. Bajo la supervisión de Potifar, José demostró una diligencia y una integridad excepcionales. Los egipcios eran maestros en organización y gestión, y José, con su don innato para la administración y la sabiduría de Dios, se destacó rápidamente. No era una simple tarea de siervo, era un aprendizaje acelerado en la gestión de una casa grande, de sus recursos, de su personal. Génesis 39:2-4 nos dice: Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. La aparente condena a la esclavitud se transformó en una oportunidad única de entrenamiento intensivo, preparando al joven hebreo para responsabilidades mucho mayores que la administración de una casa noble. Pero la forja del carácter de José estaba lejos de terminar. La envidia y la malicia, al parecer, seguían su rastro. La esposa de Potifar, con una mezcla de deseo y despecho, lo acusó falsamente. La ironía es dolorosa. José, que había huido del pecado, fue castigado como si lo hubiera cometido. La rectitud de su carácter, en lugar de protegerlo, lo arrojó a un pozo aún más profundo: la prisión. Este nuevo golpe, la traición de la justicia, podría haber quebrado a cualquier hombre. La celda fría, la injusticia flagrante, el olvido de aquellos a quienes había servido con lealtad. ¿Cómo se mantiene la fe cuando todo parece desmoronarse, cuando tu inocencia es tu sentencia? Pero incluso la prisión, para José, no fue el final. Fue otro aula divina, otro laboratorio para refinar sus habilidades y su dependencia de Dios. La prisión, en lugar de ser un lugar de castigo, se convirtió en una escuela de sabiduría estratégica y una incubadora de habilidades de liderazgo. Allí, José no solo sobrevivió, prosperó, encontrando favor incluso con el jefe de la cárcel. Se le confió la supervisión de todos los presos, gestionando la vida diaria, las raciones, las disputas. Esta era una capacitación práctica en la gestión de personas en condiciones extremas, en la administración de recursos limitados y en la resolución de conflictos. Era un MBA intensivo en liderazgo bajo presión. Cada día en la prisión, José pulía sus habilidades de observación, su paciencia, su capacidad de organización, sin saber que estas competencias serían cruciales para salvar una nación entera. Génesis 39:21-23 afirma: Pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José todos los presos que había en la cárcel. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No miraba el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban bajo la mano de José, porque Jehová estaba con él, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. En medio de la oscuridad de la prisión, la luz de su don profético comenzó a brillar de nuevo. El copero y el panadero del faraón, también encarcelados, tuvieron sueños perturbadores. La capacidad de José para interpretar los sueños, antes vista como arrogancia juvenil, ahora se manifestaba como una herramienta divina de revelación. El dolor y el aislamiento de la prisión agudizaron su conexión con el Espíritu Santo. No era solo un don, era una habilidad desarrollada a través de la dependencia de Dios en medio de la adversidad.
La interpretación precisa de los sueños del copero y del panadero, con sus respectivos resultados, restauración para uno, ejecución para el otro, no solo validó su habilidad, sino que también sembró una semilla en la mente del copero, una semilla de recuerdo que, aunque tardía, germinaría en el momento perfecto de Dios. 2 años después, en un giro dramático del destino, el faraón de Egipto tuvo 2 sueños profundamente inquietantes que ningún sabio o mago de su corte pudo descifrar. La ansiedad del monarca era palpable y el temor por el futuro de Egipto crecía. Fue entonces, y solo entonces, que el copero, con un retardo que solo la providencia divina puede orquestar, recordó a José en la prisión. Génesis 41, 9, 13 narra: Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: Me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos y nos puso en la cárcel de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos, yo y él tuvimos un sueño en la misma noche, y cada uno de nosotros soñó según la interpretación de su propio sueño. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos. Y él nos interpretó nuestros sueños, y nos interpretó a cada uno el suyo. Y aconteció que como él nos interpretó, así fue. A mí me hizo volver a mi puesto y al otro ahorcó. La liberación de José de la prisión no fue una coincidencia, sino la culminación de un proceso divino de refinamiento y posicionamiento. La revelación de José no era simplemente una decodificación de símbolos, era una profunda visión económica y social, un entendimiento de los ciclos naturales y divinos que gobernaban la abundancia y la escasez. Sus sueños no eran solo una advertencia, sino un manual de supervivencia. 7 años de abundancia serían seguidos por 7 años de hambruna devastadora. Pero la revelación más impactante no fue solo la interpretación, sino el plan estratégico que José ofreció inmediatamente después. Busque Faraón un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Y haga esto Faraón: ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Génesis 41, 33, 36. José no solo descifró los códigos del futuro, se convirtió en el arquitecto de la resiliencia nacional, demostrando que el don de Dios no es para la admiración, sino para la acción y la salvación. La sabiduría de José, manifestada en su plan, fue tan profunda y divinamente inspirada que Faraón no dudó en reconocer la mano de Dios en él. Un hombre, un esclavo hebreo, recién salido de una prisión, sin experiencia previa en gobierno, fue ascendido al cargo más alto después del propio Faraón. Génesis 41, 39, 40 dice: Entonces dijo Faraón a José: Puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay quien sea tan entendido y sabio como tú. Tú serás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. De la mazmorra al palacio, de la túnica ensangrentada a las vestiduras de lino fino y un anillo de sello real. Este no es solo un ascenso de poder, es la validación divina del propósito detrás del sufrimiento. José no solo interpretó sueños, demostró una capacidad estratégica y de gestión que trascendía el entendimiento humano, y Faraón lo vio. En los 7 años de abundancia, José recorrió toda la tierra de Egipto, recolectando y almacenando grano en proporciones colosales, como la arena del mar. Cada ciudad tenía sus propios depósitos, llenos hasta el borde con la previsión que salvaría a la nación. El principio de abundancia y escasez, tan crucial en la economía divina,
se manifestó plenamente bajo su liderazgo. La gestión de José no fue meramente eficiente, fue una implementación fiel de la providencia de Dios. Él entendió que la abundancia no era para el derroche, sino para la preparación. No se trataba de acumulación personal, sino de administración sabia para el bien colectivo. Imagine la disciplina requerida, la visión a largo plazo, la capacidad de ejecutar un plan de tal magnitud. Este período de prosperidad desbordante fue una prueba de su fidelidad y su obediencia, preparando el escenario para la verdadera crisis. Cuando los 7 años de abundancia terminaron, la tierra de Egipto y todas las naciones alrededor cayeron bajo el azote de una hambruna sin precedentes. Los campos se secaron, los graneros se vaciaron y la desesperación comenzó a extenderse. El clamor del pueblo de Egipto, sediento y hambriento, se elevó hasta Faraón. Y la respuesta fue una sola: id a José y haced lo que él os dijere. Génesis 41:55 lo confirma. José, el mismo hombre que fue traicionado por sus hermanos, el que fue falsamente acusado y encarcelado, ahora era la única esperanza de supervivencia para millones de personas. Su sufrimiento no fue en vano. Cada lágrima, cada injusticia, cada año de espera fue un ingrediente necesario en la forja de un líder con la sabiduría, la paciencia y la visión para salvar no solo a Egipto, sino también, y lo que es más importante, a su propia familia. La hambruna que se extendió por toda la tierra obligó a las naciones vecinas a buscar alimento en Egipto. Y en un giro dramático y profundamente irónico del destino, los hermanos de José, aquellos que lo habían vendido como esclavo, se vieron obligados a viajar a Egipto para comprar grano. Imagine la escena: hombres famélicos, humillados por la necesidad, buscando la misericordia de un reino extranjero. La mano de Dios estaba tejiendo un reencuentro que trascendería el mero comercio de alimentos. Sería un encuentro de redención y revelación. La humillación de la hambruna fue el instrumento divino para llevarlos de vuelta al punto de partida, al encuentro con aquel a quien habían despreciado. Este viaje no era solo por comida, era un peregrinaje hacia el arrepentimiento y la reconciliación, orquestado por aquel que ve el fin desde el principio. Cuando los hermanos llegaron ante José, ellos no lo reconocieron. Para ellos era un poderoso gobernante egipcio, un hombre de autoridad inalcanzable, pero José sí los reconoció. Las Escrituras dicen en Génesis 42:7-8, y vio José a sus hermanos y los conoció, mas hizo como que no los conocía y les habló ásperamente y les dijo: ¿de dónde venís? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron a él. En este momento, un torbellino de emociones debe haber invadido el corazón de José. El dolor de la traición, el recuerdo de sus sueños infantiles y la conciencia del plan divino desplegándose ante sus ojos. Su dureza inicial no era venganza, sino una prueba calculada, un sondeo de sus corazones, una búsqueda de arrepentimiento. Él necesitaba ver si la experiencia los había cambiado, si la humildad había reemplazado la arrogancia. Las pruebas que José impuso a sus hermanos fueron meticulosas y psicológicamente profundas. La acusación de ser espías, la retención de Simeón, la exigencia de traer a Benjamín, el hermano más joven, hijo de Raquel como José, y la debilidad de Jacob, y finalmente la copa de plata en el saco de Benjamín. Cada prueba estaba diseñada para exponer la verdad de sus caracteres, para ver si la envidia y el desprecio que habían mostrado hacia él persistían, o si el sufrimiento los había ablandado. La desesperación de Jacob por no querer soltar a Benjamín y la angustia de los hermanos ante la posibilidad de perderlo también revelaron el cambio en sus corazones. El temor a la separación y la culpa que finalmente sintieron
simbolizada en su incapacidad de explicar sus desgracias, fue el resultado de la mano de Dios obrando en sus conciencias. La culminación de estas pruebas llegó con la súplica apasionada de Judá, quien ofreció su propia vida como rescate por Benjamín. Génesis 44, 33, 34 registra sus palabras: «Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar de este joven por siervo de mi señor, y que el joven suba con sus hermanos. Porque, ¿cómo subiré yo a mi padre si el joven no va conmigo? No sea que yo vea el mal que sobrevendrá a mi padre». Esta fue la prueba definitiva. Judá, el mismo que había sugerido vender a José años atrás, ahora estaba dispuesto a sacrificar su propia libertad y vida por su hermano. Fue en este momento de sacrificio y arrepentimiento genuino que el corazón de José no pudo más contenerse. Vio la transformación, el arrepentimiento y el amor fraternal. Las lágrimas ya no podían ser contenidas. Con una emoción abrumadora, José finalmente se reveló a sus hermanos. «Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto», les dijo, con una voz rota por el llanto. Imaginé el shock, el terror, la culpa en los rostros de sus hermanos. La historia del esclavo se había convertido en la historia del Salvador. Pero lo más impactante no fue el reconocimiento, sino las palabras que siguieron. José no los condenó, los consoló. «Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros». Génesis 45:5. Este es el clímax teológico del perdón y la reconciliación. José comprendió que su sufrimiento no fue un accidente, sino una parte integral del plan soberano de Dios. La traición humana fue utilizada por la providencia divina para un propósito mayor: la preservación de su familia y, a través de ellos, la continuidad del linaje de la promesa. El perdón de José fue un acto profético, no solo una decisión personal. Fue un sello de la alianza, una garantía de que, a pesar del pecado y la imperfección humana, el plan de Dios prevalecería. Él los perdonó completamente, no solo de palabra, sino de hecho, al proveer para ellos y para toda su familia en la tierra de Gosén. Este acto de reconciliación sanó la historia familiar fracturada, restaurando no solo las relaciones, sino también el propósito divino para la nación de Israel. Sin este perdón, la familia de Jacob podría haberse desintegrado y la promesa hecha a Abraham habría estado en peligro. José se convirtió en un tipo de Cristo, el que sufrió por los suyos para que pudieran ser salvos y preservados. La ofensa más grave fue transformada en el instrumento de la mayor bendición. El encuentro de José con su padre Jacob fue un momento de profunda alegría y cumplimiento de profecía. Ver a su hijo, a quien había dado por muerto, vivo y en una posición de poder, fue el consuelo final para el patriarca. «Ahora moriré contento ya que he visto tu rostro, y sé que aún vives», dijo Jacob. Génesis 46:30. La familia completa de Jacob, 70 almas, se mudó a Egipto, a la tierra de Gosén, un lugar fértil provisto por José. Allí, protegidos por el poder de Faraón y la sabiduría de José, los descendientes de Abraham crecerían y se multiplicarían, convirtiéndose en una nación. La promesa divina se manifestó no solo a través del individuo, sino a través de la preservación y el crecimiento de todo un pueblo, preparando el escenario para el éxodo y la formación de Israel como nación. La historia de José, por lo tanto, es mucho más que un relato bíblico antiguo. Es una plantilla divina para la resiliencia en tiempos de crisis. ¿No es esta una verdad que resuena poderosamente en nuestro propio tiempo, marcado por incertidumbres económicas, desafíos globales y conflictos personales? La sabiduría de José, forjada en la adversidad,
nos enseña que la preparación proactiva y la gestión sabia son fundamentales no solo para la supervivencia, sino para la prosperidad. Él no esperó a que la hambruna llegara, actuó durante la abundancia. En un mundo donde los ciclos de abundancia y escasez parecen ser una constante, tanto a nivel material como espiritual, la vida de José nos ofrece un modelo probado para anticipar, prepararse y superar los desafíos, transformando la escasez en una oportunidad para la innovación y la solidaridad. La vida de José nos desafía a reevaluar nuestra perspectiva sobre el sufrimiento. A menudo vemos la traición, el abandono y la injusticia como catástrofes que nos definen negativamente. Sin embargo, en la narrativa de José, estas pruebas amargas fueron los cinceles divinos que moldearon su carácter, su paciencia, su sabiduría y su dependencia de Dios. Su tiempo en la prisión, lejos de ser un castigo estéril, se convirtió en una escuela intensiva de liderazgo y administración. Para el creyente, esto no es solo una anécdota histórica, es una invitación a confiar en que incluso en las situaciones más oscuras, la mano de Dios está obrando para un propósito mayor. Tu dolor, tu decepción, tu pozo personal puede ser el terreno fértil donde Dios está cultivando las semillas de tu futuro liderazgo y tu mayor impacto. El perdón de José a sus hermanos es, quizás, la lección más profunda y transformadora de toda su historia. No fue un acto impulsivo, sino una decisión consciente, producto de un corazón que había madurado en la fe y la comprensión de la soberanía divina. Al declarar: Dios me envió delante de vosotros para preservaros vida, Génesis 45:7, José no solo liberó a sus hermanos de la culpa, sino que se liberó a sí mismo del peso del resentimiento. Este es el poder redentor del perdón, rompe las cadenas del pasado y abre el camino hacia la reconciliación y la sanación. Para nosotros, esto significa que la verdadera libertad se encuentra al soltar la amargura y abrazar la gracia, permitiendo que Dios reescriba nuestras historias familiares y personales, transformando el dolor en un testimonio de su amor y redención. Más allá de la supervivencia física, la historia de José es una profunda enseñanza sobre la economía divina. Nos muestra que la provisión de Dios no siempre se manifiesta en abundancia desmedida, sino a menudo a través de la sabiduría para gestionar la escasez y la generosidad para compartir la abundancia. José no solo almacenó grano, lo distribuyó equitativamente. Estableció un modelo de provisión y distribución que equilibra la fartura y la privación, revelando que los ciclos económicos tienen un eco espiritual. En tiempos de crisis, la sabiduría de Dios, manifestada a través de líderes como José, es el recurso más valioso, y la generosidad, no el acaparamiento, es el camino hacia la verdadera seguridad. Nos llama a ser mayordomos fieles de lo que se nos ha confiado, tanto material como espiritualmente. La narrativa de José también es una profecía velada del Mesías venidero. José, el amado por su padre, rechazado y vendido por sus hermanos, descendió a un sepulcro, el pozo y la prisión, y luego fue exaltado a una posición de poder supremo para salvar a su pueblo. ¿Acaso no vemos en esto un poderoso paralelo con Jesucristo? Jesús, el Hijo amado de Dios, fue rechazado por su propio pueblo, sufrió la crucifixión y fue sepultado, pero resucitó al tercer día y fue exaltado a la diestra del Padre para ofrecer salvación no solo a Israel, sino a toda la humanidad. José fue un salvador de la hambruna física. Cristo es el salvador de la hambruna espiritual. La historia de José nos apunta a la cruz y a la resurrección, recordándonos que el plan de Dios siempre culmina en la redención a través de su Hijo. La soberanía de Dios es el hilo dorado que atraviesa toda la vida de José.
Desde la túnica de colores hasta la hambruna global, cada evento, cada traición, cada ascenso estaba meticulosamente orquestado por la mano divina. José mismo lo reconoció al final. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Génesis 50:20. Esta es la verdad central que nos ofrece consuelo y esperanza. Dios está en control, incluso cuando el caos parece reinar. Nuestras historias no son una serie de accidentes sin sentido, son capítulos en una narrativa mayor de su propósito redentor. Confiar en esta soberanía nos libera del miedo y la ansiedad, permitiéndonos ver la providencia en medio de la adversidad. Enfrentar las crisis actuales, sean financieras, de salud, sociales o espirituales, con la sabiduría de José, significa adoptar una mentalidad de resiliencia y previsión. No podemos controlar las tormentas, pero podemos aprender a construir un arca. Esto implica disciplina en tiempos de abundancia, cultivando recursos, habilidades y relaciones. Significa cultivar la paciencia cuando los procesos divinos son lentos y dolorosos. Significa abrazar el perdón como el camino hacia la sanación personal y colectiva. Y sobre todo, significa confiar implícitamente en que Dios tiene un propósito para cada temporada de nuestra vida, incluso y especialmente en las más difíciles. José no solo sobrevivió, prosperó y se convirtió en un instrumento de salvación global. Las lecciones de José no son solo para líderes de naciones, sino para cada individuo. Cómo manejamos nuestras propias abundancias y escaseces. Invertimos en nuestro crecimiento espiritual y emocional durante los tiempos de paz para estar preparados para las inevitables tormentas. ¿Cómo respondemos a la traición? ¿Con amargura o con el poder transformador del perdón? La historia de José nos invita a una profunda reflexión personal sobre nuestro carácter, nuestra fe y nuestra capacidad de ver la mano de Dios en medio de lo que parece ser un caos. Es un llamado a la mayordomía de nuestra propia vida y de los dones que se nos han confiado. Imagina por un momento la profunda quietud del corazón de José, incluso en los momentos de mayor injusticia. ¿De dónde venía esa paz? Venía de una certeza inquebrantable en la presencia de Dios. Génesis 39:2-21 repite una frase clave: mas Jehová estaba con José. Esta no es una mera declaración teológica, es la fuente de su resiliencia, la razón por la que no se derrumbó bajo el peso de la desesperación. Es el ancla de su alma. Esta es la misma promesa para nosotros hoy. No importa cuán oscura sea la mazmorra de tu vida, cuán profunda sea la traición o cuán injusto sea el encarcelamiento de tus sueños, Jehová está contigo. Su presencia es la garantía de que cada herida puede convertirse en una forja de propósito, cada lágrima en la semilla de un testimonio. La historia de José culmina en una magnífica visión de la redención y la providencia divina. Desde las profundidades de la desesperación hasta las alturas del poder, su vida es un testimonio de cómo Dios puede tomar lo que el hombre planeó para el mal y convertirlo en un bien inmenso. La hambruna que amenazaba con destruir a su familia y a toda una región se convirtió en el instrumento para el cumplimiento de las promesas de Dios, para la preservación del linaje mesiánico. Es una poderosa afirmación de que, incluso en los momentos más oscuros de la historia humana, el plan de Dios se despliega infaliblemente. Y si esto fue verdad para José, es verdad para ti. Tu historia, tus sufrimientos, tus bajos, están siendo tejidos por una mano divina para un propósito eterno. La vida de José nos ofrece una lección inestimable para la preparación personal y comunitaria frente a las crisis actuales.
Desde las fluctuaciones económicas hasta las tensiones sociales, desde las pandemias hasta las incertidumbres espirituales, los principios de José siguen siendo atemporales. La capacidad de anticipar, la disciplina para ahorrar en tiempos de abundancia, la sabiduría para innovar en la escasez y la compasión para distribuir recursos son pilares de la resiliencia. Pero sobre todo, su historia nos recuerda que la verdadera preparación no se limita a lo material. Se asienta en una fe inquebrantable en la soberanía de Dios. Estamos nosotros, como individuos y comunidades, construyendo nuestros graneros, no solo de trigo, sino de esperanza, fe y conexión con lo divino. Esta asombrosa jornada de José, desde el pozo hasta el palacio, desde la traición hasta la liberación, es un eco profético de la esperanza inquebrantable que tenemos en Cristo Jesús. Así como José fue vendido por sus hermanos para salvar a su familia, Jesús fue entregado por los suyos para salvar a la humanidad. Así como José perdonó a sus ofensores y proveyó para ellos, Cristo nos ofrece el perdón de nuestros pecados y la provisión de vida eterna. No importa cuán profundas sean tus heridas, cuán grandes tus traiciones o cuán desesperada parezca tu situación, recuerda las palabras de Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Dios está tejiendo tu historia de dolor en un tapiz de propósito y victoria. En cada uno de nuestros pozos, en cada cárcel personal de la vida, la pregunta no es si Dios está allí, sino si estamos dispuestos a ver su mano. El testimonio de José nos grita que ningún sufrimiento es en vano en las manos de un Dios soberano. Él utiliza nuestras pruebas más oscuras para forjar un carácter resiliente, una sabiduría profunda y una capacidad inigualable para servir a su propósito. Confía en el proceso, aunque no lo entiendas. La misma túnica de favoritismo que desató la envidia se convirtió en el manto de autoridad que salvó a naciones. El mismo pozo que se suponía que sería su tumba se convirtió en el trampolín hacia su destino. Así que, querido espectador, ¿dónde te encuentras hoy en la historia de José? ¿Estás en el pozo del abandono, en la cárcel de la injusticia o en el palacio de la provisión? Cualquiera que sea tu etapa, recuerda esta verdad inquebrantable. Dios está obrando. Tu dolor no es un castigo sin sentido, sino una parte fundamental de tu preparación para un propósito mayor. Permite que la historia de José te inspire a perdonar, a confiar y a ver la mano divina en cada giro de tu vida. La resiliencia no es la ausencia de heridas, sino la capacidad de florecer a través de ellas. Si esta historia ha tocado tu corazón y te ha ofrecido una nueva perspectiva sobre el sufrimiento y el propósito de Dios, te invitamos a compartir este mensaje de esperanza. Suscríbete a nuestro canal para más contenido que profundiza en las verdades eternas de la Biblia y las conecta con las realidades de tu vida. Deja un comentario abajo compartiendo tu propia experiencia con la forja de la adversidad. Juntos podemos construir una comunidad que sepa que en cada prueba hay una promesa y en cada herida una oportunidad para la gloria de Dios. Que la historia de José no sea solo una narrativa antigua, sino una verdad viva que transforme tu hoy y moldee tu mañana.